Bienvenidos a la Taberna de Miguel y hoy tenemos una corta clase, esta es una pequeña charla clase, sobre dos conceptos que son bastante importantes para entender mejor cómo nos comportamos nosotros y cómo también nosotros y nosotras, cómo nos comportamos y cómo entender cuando estamos hablando con alguien particular hoy en día en las redes sociales donde hay tantas discusiones y peleas y todo esto. Y el tema es, los dos conceptos es el de estereotipia y la generalización. Estereotipos y generalizaciones. Yo, como siempre en todas mis pequeñas charlas, recomiendo que los estudiantes, los participantes, las personas que están atendiendo la charla, pues tengan en sus manos un dispositivo móvil, por ejemplo el teléfono o la tableta, y busquen ahí información al mismo tiempo que el ponente está hablando, prestando atención a lo que dice obviamente el profe o la profesora, el ponente, el conferenciante, pero, cómo no, teniendo estos dispositivos móviles a la mano para poder complementar un poco ciertos temas, especialmente cuando el propio conferenciante les propone a los participantes que así lo hagan. Por eso yo les propongo que busquen ahora mismo ahí, por ejemplo, en la Wikipedia, por ejemplo, ya que está ahí, tan útil, el concepto de estereotipia y el concepto de generalización, estos dos. Y también recomiendo, como no, a aquellos que les gusten la etimología de las palabras, pues busquen de dónde viene la palabra estereotipia. Yo les voy a dar una pequeña pista. Lo de estéreo significa algo que es sólido, ¿no? Que es firme. ¿Sí? Y ya lo de tipia creo que ustedes saben qué significa. Pero búsquenlo por ahí, seguro que les va a gustar la historia. En cualquier caso, en el sentido que vamos a utilizar aquí de estereotipar la gente, la sociedad, muchos aspectos, este sentido es realmente bastante nuevo, si no me equivoco, se empezó a utilizar como tal en el siglo XX, comienzos, mediados del siglo XX, algo así, no recuerdo ahora, pero es así. En cualquier caso, las estereotipaciones, pues qué difícil la palabra, ¿no? Estereotipos. Yo estoy acostumbrado más a utilizarlos en inglés que en español, eso es terrible, eso es como una cosa que a veces le critico a los muchachos, les digo, oye, pero ustedes no saben hablar en español, ¿por qué tienen que utilizar todo el tiempo inglés y esto? Bueno, y aquí estoy yo también, tantas veces, sobre todo en temas de cuestiones ya académicas, que he estudiado más en inglés que en español o inclusive en finés, pues estoy más acostumbrado a utilizar los términos y las palabras en inglés, sobre todo el tema de este tipo de comunicación multicultural y tal. Esa es la excusa para que a veces no me salgan bien las palabras en español. Bueno, decía que hay una manera de ver el mundo, que es el estereotipo, que es bastante lógico, es una manera lógica de ver el mundo. O sea, a ver, sé que suena malo decir, oye, no, pero ¿cómo puedes decir, por ejemplo, que, no sé, que todos los policías en Estados Unidos, cuando están metidos en el carro ese, la patrulla, están comiendo donuts, ¿no? Que los policías comen donuts. Bueno, pues no todos comerán, pero es una manera que muchas veces se utiliza este tipo de estereotipos pues de una manera jocosa. Y muchos chistes, por ejemplo, pues se utilizan esto, ¿no? ¿Qué haría el británico? ¿Qué haría el alemán? ¿Y qué haría el español? ¿O qué haría el ruso? ¿Qué haría el chino? ¿Y qué haría el venezolano? Bueno, pues eso. Por cierto, yo soy de Venezuela, como saben, y esta es la taberna de Miguel. Decía que es normal, eso es bastante. Hace un tiempo atrás, en una de mis clases en la universidad sobre América Latina, tenía una persona invitada de la Embajada de México. Y esta persona que invité de la Embajada de México a impartir en mis clases una pequeña ponencia sobre la economía mexicana del siglo XX, ¿no? Fue en el siglo XXI, pero esta persona venía a hablar sobre la economía mexicana en el siglo XX, ¿no? A partir después del año 1914 en particular, hasta bien entrado el
casi entrado el siglo XXI. Bueno, esa era la ponencia que iba a hacer esta persona. Esta persona la inventé yo de la embajada que viniese a hablar a mi clase. Bueno, cuando yo le dije a los alumnos que viene una persona de México, yo no sabía tampoco, yo les pedí a la embajada que necesitaba a alguien, por favor, si tenían, en general las embajadas ayudan bastante, y que viniese pues a mi clase aquí en esta ciudad, Jyväskylä. Yo no sabía realmente quién iban a mandar, quién iba a venir, quién era la persona que iba a venir a hablar. Pero bueno, para mí y para ese tipo de clases, para ese tipo de curso, era suficiente que llegase alguien que fuese de México. Eso me interesaba. Bueno, entonces, y que viniese por la embajada. De alguna manera, pues quería darle un cierto estatus, ¿no?, a la persona. Y ante los estudiantes. Y entonces yo les dije, cuando vino esta persona, resulta que es una mujer alta, rubia, alta y rubia. Y ahora alguien puede decir, bueno, oye Miguel, no sé, esto me está convirtiendo ahora en un sexista de esto. No, no, espera, atención a lo que digo aquí. Estamos hablando de estereotipos y generalizaciones. Uno de los alumnos, uno del cual tenía más confianza, siempre en la clase hay algún alumno con el cual pues hablas más o que más participa más, me comentó después de la clase que él pensaba, me dijo sinceramente, yo pensaba que iba a venir un hombre a hablar. Y no estaba criticando a la ponente, ni mucho menos. Estaba comentando cómo es él, ¿no? Es un él. Y él dijo que él pensaba que venía un hombre a hablar. Entonces yo, jugando un poco con ese tema, porque me gusta lo de la comunicación, le dije, mira, ¿y cómo te lo imaginabas que iba a ser esta persona que no sabíamos en principio quién era, ni nombre ni nada? No, él se imaginaba que era un mexicano, que era más o menos, y me señaló a mí, así más o menos de toda esta estatura, más o menos, ¿no? No muy alto, y se lo imaginaba pues con el pelo negro y vestido con traje y corbata, porque además, por ser el tema relacionado con economía, pues él también se imagina un cierto carácter, digamos, conservador en la presencia de esta persona que viene a hablar de economía, ¿no? Entonces, digamos, se le imaginaba como un trabajador de un banco, algo así, alguien relacionado de economía, pues así. Y que fuese una mujer y que además fuese rubia, le sorprendió un poco porque no era la idea que él tenía de un típico mexicano, una típica mexicana. Bueno, pues entonces aproveché para contarle pues con lo que son nuestras sociedades latinoamericanas, multiculturales y cantidad de cosas. Pero la cuestión es que este chico cuando piensa, y otros también pensaron lo mismo, y otras también pensaron lo mismo, tienen razón porque lo lógico sería que esta persona que viene de la embajada hubiera sido un hombre y que efectivamente estuviese vestido de una manera relativamente conservadora y que además pues no fuese muy alto y que además tuviese el pelo negro. No pasa nada, es que no estamos diciendo ni bueno ni malo, estamos diciendo que así como funciona, ¿no? Si yo te digo a ti ahora ahí que dibújame una casa, te doy lápiz y papel, un lápiz y papel, y dibújame una casa. Pues entonces hay un modelo de casa que está en el subconsciente de muchas personas, independientemente de las culturas. Hay un modelo de casa que lo hemos aprendido en muchos sitios, ¿no? Por ejemplo, yo en Venezuela a veces dibujaba casas, una casa, y no es la casa típica de Venezuela, era una casa que tiene chimenea y todo. En Venezuela no son así, pero bueno, esa era la casa, digamos. Hay un modelo generalizado de esta es una casa, ¿no? Esa es la imagen de una casa. Pero por otro lado, también es normal que si tú tienes una clase o donde hay muchos participantes y le sea a cada uno que dibuje una casa, hay muchas probabilidades que las casas sean diferentes. Que las casas sean diferentes y están más relacionadas con la experiencia personal de la persona y del país o de la zona de donde proviene el tipo de casa que dibujaría, ¿no? Un esquema, ¿no?, de casa, no estoy hablando de obra de arte. Esto es así, esto es normal, esto es así como de manera como estereotipo, las cosas, las personas. Y eso no tiene nada de malo, en principio no tiene nada de malo. El problema es cuando entramos en la generalización. Todo el mundo es así. Todas son así. Todos se comportan de esta manera porque son hombres, porque son mujeres, porque son cualquier otra versión
de sexo o de percepciones de sexo, o porque es latinoamericano, o porque es ruso, o porque es chino. Y aquí es donde entramos en el problema, ese es el problema, el generalizar. Yo, por ejemplo, en mis clases utilizo este ejemplo. Yo en mis clases tiendo a ser bastante puntual. Mis clases empiezan a la hora que tienen que empezar. No empiezan antes ni empiezan después. Si tienen que empezar a las 8:15 de la mañana, a las 8:15 empiezan. Si tienen que empezar a las 12:15, será a las 12:15. Siempre es y cuarto, por cierto. Bueno, la duración de la clase también tiene un final. Esa duración, ese máximo, que generalmente es un 45 minutos u hora y media, yo me mantengo de una manera estricta de no pasarme de la hora. Como profesor con experiencia, yo sé que cualquier estudiante, sobre todo cuando no son conferencias, pero son clases, pues si los estudiantes terminan un poco antes, ellos van a estar felices y contentos. Esa es la verdad. Lo malo es cuando te pasas de la hora y ahí te ven con mala cara. Entonces yo, por mi costumbre, es esa de que, bueno, las clases siempre de una manera puntual. Esa es la hora que comienza. Ahora bien, alguien puede pensar de que porque yo soy venezolano, latinoamericano, pues bueno, tú llegas siempre un poco tarde, siempre llegas tarde. Las clases de Miguel siempre empiezan, cuando tenían que empezar el cuarto, empiezan ahí 25, ¿no? 10 minutos tarde y eso. Bueno, entiendo esta manera de pensar, es bastante lógica. Lamentablemente, sabemos, si ustedes lo saben por su propia experiencia en sus países de habla hispana, pues, y otros que no son de habla hispana, pero digo porque está en español, pues es verdad que muchas veces los profesores y las reuniones no empiezan a la hora que supuestamente deberían de empezar. Es así, eso lo sabemos. Pero no significa que siempre sea así. Podemos estereotiparlo y que probablemente es así, pero no podemos generalizar que siempre es así. Miguel, por ejemplo, no empieza tarde, no lo hace, va a empezar a la hora en punto que ha sido acordada en el programa de estudios. Ahora bien, ¿qué pasa? Pasa que muchas veces, en este caso que estoy aquí en Finlandia, el finlandés tiene una idea de cómo tiene que ser uno como en este caso latinoamericano. Cómo tienes que ser como latinoamericano. Y a pesar de que siempre vean, por ejemplo, tus colegas que conozcan, que siempre es puntual, que siempre llega a las reuniones a la hora, etcétera, etcétera, aquel día, porque pasará, que llegues tarde, van a decirte con una sonrisa, te comprendemos que ustedes en América Latina son así. Y ahí, eso es lo grave, esa generalización, porque no es así, no es así. Que puede ser así, sí. Que hay muchas posibilidades de que sea así, sí, pero no es así, como un hecho, no es así. Y eso molesta bastante. Eso molesta, por ejemplo, en cuestiones de ser mujer y ser hombre. Todos los hombres son iguales. ¿Desde cuándo todos los hombres son iguales? Mentira, como decían una época, mentira cochina. Eso no, ¿cómo van a ser todos los hombres iguales? No son iguales, ¿no? ¿Que podemos generalizar? Sí, podemos generalizar muchas cosas de los hombres, sin duda. Y a través de diferentes culturas, pero no todos los hombres son iguales. Son todas, tú, si estás escuchando esta charla, mujer, tú eres igual a todas tus amigas, tú eres igual a todas las personas que conoces, tú eres a todas esas personas que realmente te caen mal, por ser mujeres que te caen mal o que no te caen muy bien, eres igual a ellas. Pues no todas las mujeres son iguales, no todas las mujeres. No todos los niños son iguales, no todas las niñas son iguales. Es así. ¿Que podemos generalizar? Sí, así funciona. A ver, que se generaliza y se convierte en un estereotipo. Lo entiendo, pero no debemos generalizar, insisto, un poco me equivoqué antes. No podemos generalizar, a pesar de que tiene una razón lógica basada en el estereotipo. Por ejemplo, las revistas de mujeres. Las revistas estas. Estamos en un mundo en el cual pues hay una verdadera revolución femenina. Me parece fantástico. O sea, hay unos cambios abismales en lo que había en la sociedad occidental de hace, no voy a decir, vamos a poner 100 años, mucho menos, pero 100 años comparado con la actual. Pero sin embargo, fíjense que todavía, estando donde estamos, hay revistas y programas de los medios y eso, que son
para mujeres. Y uno puede decir, bueno, pero yo como mujer yo no soy así, a mí no me gustan ese tipo de revistas, a mí no me gustan ese tipo de películas, a mí no me gusta ese tipo de series. Sí, pero dentro de un estudio del medio y de cómo son los potenciales videntes de estas series o lectores de estas revistas, se sabe que en el estereotipo de que la mujer le gusta este tipo de revistas o este tipo de noticias, funciona y los anunciantes pues meten ahí los anuncios en ese tipo. Y es así, puede que a ti no te guste, no se puede generalizar, pero el estereotipo funciona, lamentablemente funciona. Que podemos crear los estereotipos y enfatizarlos, sin duda, es uno de los grandes males. Los programas para niños, por ejemplo, todavía aquí en Finlandia, que parece todo muy civilizado, realmente es horrible la cantidad de programas que hay que realmente son absolutamente sexistas en el sentido de que mantienen y tratan todavía de crear aún más, ahondar más en esa idea de estereotipo de mujer. O, por ejemplo, qué tipo de trabajo. No, la mujer es muy buena para los trabajos de enfermería. Bueno, ¿y por qué? Sí, pero no todas. Yo conozco muchas mujeres que lejos de una enfermería. O las mujeres son buenas para la enseñanza de maestras. Sí, pero ¿y todos? ¿No? Y el mismo caso, puse ahora hablando de mujeres, pero podría haber hecho para los hombres y hay muchos trabajos y muchas labores y demás. Bueno, pero es cierto que la manera de estereotipar tiene una razón lógica de ser. Y no voy a entrar en ello, en el hecho de las atenciones y cuidados de la enfermera o el deseo de enseñar, de educar del maestro o la maestra. Esto no entro ahí, pero des en cuenta que sí tiene una razón más o menos para hacerlo. Voy a poner un ejemplo sobre esto que utilizo mucho en mis clases. Es sobre África, ¿no? En África, pues, imaginemos un país africano, Nigeria, país que me gusta, Nigeria. Y en Nigeria, pues, yo le digo a los participantes, en este caso a ustedes ahí tras la cámara, que piensen en lo siguiente. Yo digo que hay dos extranjeros en Lagos, en Nigeria, una ciudad que se llama Lagos, ya saben, Nigeria. Y entonces están ahí en Nigeria y esos dos extranjeros, bueno, parecen ser turistas. Son dos extranjeros. Y yo te propongo que me digas cómo son estos, cómo te los imaginas. Cierra los ojos e imagínatelos, cómo son estos extranjeros que están ahí en Nigeria. Lo normal, basado en el pensamiento estereotípico, es que, y esa es la respuesta que he recibido muchas veces, que uno se lo imagine como dos turistas de esos típicos de Estados Unidos, turistas yanquis, donde son los dos regordetes, él y ella, ¿no? Blancos, un poco sudados por el calor de Lagos en África, en Nigeria, y rojizos casi, y él con una camisa así de muchos colores, tipo de estas hawaianas y tal, y ella también con un sombrero, un gorro, una cosa así. Entonces lo imaginamos así, ¿no? Eso es normal que se imagine así, y la prueba la tengo de que en mis clases mucha gente se los imagina así. Pero esto sería lógico de una manera estereotipada. Sí, es lógico la manera de pensar. Pero en el caso este en particular, no, esa lógica no tiene mucho sentido. Porque si tenemos datos, y uno tiene que informarse, uno tener datos para poder crearse unas buenas imágenes y tener una noción de la realidad más cercana a esa realidad, es que en Nigeria la mayoría de la inmigración viene de otros países africanos. De otros países africanos cuya mayoría de la población es negra. Y además, cuando la mayoría de los turistas que están en África, en esta Nigeria de la que estoy hablando, son de otros países también africanos. No necesariamente tenían que ser turistas, dije lo de ser turista, pero entonces lo normal es que estas personas, este hombre y esta mujer, son dos personas negras, dos personas, lo que entonces se llamaban de color, ¿no? Que dos personas negras. Ya está, no pasa nada, solamente que lo pensemos, ¿no? Cómo funcionan estas cosas. Luego vamos a otro ejemplo que este es un poco, hay un riesgo en este ejemplo que voy a dar ahora, que es posible que alguno de ustedes me critique por este ejemplo y probablemente no debería hacerlo, pero corro el riesgo.
Estás en Barcelona, en España. Estás en Barcelona, en España. Y podría decir otra ciudad, pero digo Barcelona porque es una de las que conozco mejor, donde yo estudié. Yo soy en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y estás en Barcelona y ves ahí a alguien, estás, ves a un grupo, y tú los ves, como tú, como nórdico. Ahora tienes que pensar que eres casi de otro sitio, del norte de Europa. Pero bueno, tienes que imaginar cómo son la gente, ¿no? Entonces, ven un grupo, y ven este grupo, y son todos, pues, o bien de piel oscura, y vestidos, muchos de ellos, pues, digamos, de una manera bastante deportiva, ¿no? Muy con su chándal y eso, y están ahí, están escuchando música y tal, y están por ahí. Y entonces, de repente, uno de ellos se te acerca, tú estás caminando, uno sale del grupo, o dos de ellos, imagínate dos, vienen dos muchachos, se acercan, y entonces tú piensas, te preocupas, piensas, ¿qué quieren estos jóvenes? ¿A qué vienen estos muchachos? Es un sitio un poco, no hay mucha gente aquí, ¿me vendrán a robar? ¿Vendrán a ofrecerme droga? ¿No? Eso es terrible, pero sé que funciona así, sabemos que funciona así. Es posible que se acerquen y entonces lo que te digan, hey, perdone, señor, ¿me podría decir? Y una pregunta sobre algo están haciendo, pues, ¿qué te voy a decir? Un Zoom, como un TikTok, o están haciendo preguntas de esas graciosas para luego hacer un programa de eso para YouTube, quién sabe qué. O sencillamente quieren saber algo relacionado, oye, ¿de dónde eres? No sé qué, pero sin nada malo, nada malo. Alguien puede decir, uy, ¿por qué me interrumpen? Si estoy caminando aquí no me moleste. Pero bueno, para. Pero hay una posible estereotipada reacción de que te preocupes de que sea algo malo. Y aquí viene la parte que yo sé que no es correcta decirlo. Es lógico que pienses eso. Es lógico que cuando se acerquen estos dos jóvenes de ese grupo, tú te preocupas y te pongas un poco en alerta. ¿Qué es lo que quieren? Ups, ¿qué hago? Bueno, es lógico porque tú sabes que hay una gran posibilidad de que haya personas que están de esa apariencia, que están en negocios que no son muy legales o muy saludables y que pues pueden aprovecharse y robarte o tratar de venderte algo, obligarte a comprar algo. ¿Es malo pensar esto? Sí, es malo. ¿Es lógico? También es lógico. Esta estereotipo es lógico, sí es lógico. Es triste, muy triste que sea así. Lo que tendríamos que pensar ahora es ¿por qué se ha llegado a esa situación? ¿Tú crees realmente que estos muchachos, por ejemplo, los que estén metidos en cuestiones de problemas, drogas, robos y demás, jalones, robar relojes y demás, ¿tú crees que realmente es algo que les guste, que sea su hobby? ¿O la vida lo ha llevado a eso? Una cierta injusticia social o, no sé, una mala educación o una cuestión de falta de valores morales, lo que tú quieras. Pero puede haber una razón por la cual se haya convertido en eso. O sea que también es hasta cierto punto una víctima, obviamente, cuando te roban o te hacen algo malo, tú no vas, ay pobrecito, tú eres una víctima, yo te quiero mucho, mi amor, no sé qué, yo te comprendo, róbame, mátame. No, claro que no es eso, no estamos diciendo eso. Pero estoy diciendo que tenemos que comprender por qué se crean ese tipo de estereotipos que son normales. Y si ese grupo, fíjense de esta manera, piénsalo tú mismo, latino, tú latino como yo, de un grupo de rubitos todos, los rubitos, la rubita, con su pelito amarillito ahí, todos muy bonitos, y están ahí pues reunidos y pasa la misma situación, se acercan dos de ellos, dos de estos muchachos. Pues es muy probable que tú lo veas, lo sientas de una manera diferente, te preocupes menos. Es grave que sea esto, es triste que sea así, pero tiene una razón de ser, tiene una razón de ser. Por eso digo que los estereotipos son negativos, pueden ser negativos, pero también son negativos.
pero por otro lado tiene una razón lógica de ser. Hay una razón lógica. Lo malo es cuando se convierte en generalizaciones. Todos son así. Todos los latinoamericanos del Caribe bailan salsa. Todos llegan tarde. No sé, a todos les gusta la comida picante. No sé. Todos los hombres son así, todas las mujeres son asados. Ese es el problema. Ese es el problema. Y nosotros tenemos que entender que tenemos esa tendencia a generalizar y que, por ejemplo, en los medios sociales, en las redes sociales, cuando estás hablando, cuando tú escribes inclusive y pones tu nombre escrito, si tu nombre ya para el otro que tiene un pensamiento de esa manera estereotipado, comprensible y que generaliza algo que ya no es comprensible, no está bien, esa persona al ver tu nombre ya se imagina cómo puede ser. Si tú das una opinión, por ejemplo, digamos, de índole, no sé, ¿qué puede ser? De igualdad social. O que tú quieres que la sanidad pública sea para todos. ¡Ah, comunista! No, ¿por qué? No tiene que ver una cosa con la otra, exacto. Más, no tiene que ver una cosa con la otra. Y sin embargo, lo que te diría sería eso. O al contrario, alguien hace un comentario como el que hice yo anteriormente y que sacado de contexto dirá, tú lo que eres un facho, tú eres un racista. No son las cosas, no son así, no son tan simples. Y en las redes sociales esta simpleza es una avalancha, ¿no? Y llega un momento que hasta tú mismo, siendo consciente de que está funcionando de una manera generalista, te caes en esa misma trampa y también funcionas de esa manera. Es difícil, pero es difícil evitarlo, pero hay que tratar de hacerlo. Por eso, mis queridos y participantes de esta corta charla aquí en la Taberna de Miguel, canal al que espero que se suscriban, no cuesta nada y recomiéndenlo, si es posible. Que lo cierto es que tenemos que aprender a comunicarnos de una manera civilizada y a pensar un poco antes de responder o de atacar a la otra persona. Y tenemos que también comprender que entre nosotros mismos también a veces puede haber opiniones que caen, a veces sin querer, en la generalización. Y lo mismo le puede pasar a la otra persona. O sea, no podemos empezar discusiones y las peleas así de golpe, ¿no? Por alguna palabra. Eso. Hay muchas cosas. No seamos tan delicados, pero al mismo tiempo pensemos de una manera lógica cómo son las cosas. Eso no significa que seamos tontos. Si alguien te dice y te insulta y se mete contigo, pues tú reaccionas y ese es tu carácter, eso está claro. Pero trata de ver las cosas de una manera de que es posible que tú también generalices y de la misma manera a ti te generaliza. Y por último, termino aquí un comentario que quizás es un poco quizás jocoso, pero también es cierto. Muchas veces nosotros los extranjeros utilizamos no nos gusta que nos generalicen, digan, todos los venezolanos son así. Y tú qué sabes de cómo somos los venezolanos. Todos los argentinos, todos los españoles, ¿no? Todos los latinoamericanos, imagina qué barbaridad, todos los latinoamericanos, ¿no? Todos los españoles, hay diferencia, cada uno tiene su historia, pero bueno, no nos gusta, pero, ojo aquí, muchas veces nosotros mismos utilizamos la baraja, el naipe, el juego, lo sacamos de la manga, la excusa cultural. Perdóname, yo no puedo hacer eso porque en mi cultura no tenemos costumbre. Perdóname, me comporté de una manera sexista, pero es que en mi cultura somos así, somos sexistas, pero tú me comprendes, ¿verdad? O sea, te das cuenta que no utilicemos ese tipo de excusas cuando nos conviene. Pero lo hacemos muchas veces. Yo aquí en casa juego con mi familia muchas veces con eso. Digo una cosa, perdona, no me toquen, que esa es mi cultura. Lo digo en broma, obviamente ya lo saben, pero sucede muchísimo también, que los extranjeros o aquel que es atacado por lo que se considera una manera de generalizada de su cultura, cuando le conviene, también lo utiliza para defenderse o para atacar. O sea que ojo con eso también. Bueno, muchas gracias por vuestra extraordinaria paciencia
terminamos aquí y insisto, suscríbase a este canal que quiero tener. Ya, por cierto, estoy superándolo ya a los 200, lo cual no está mal, no está mal. Yo realmente espero que en un futuro cercano tenga muchísimos más, porque yo tengo experiencia contando cosas y algunas cosas pueden ser interesantes. Tenemos el curso de Finés también, recuerden, aunque debo de decir, si alguien está escuchando esto y está en el curso de Finés, debo decir que estoy un poco decepcionado porque realmente son muy pocos, creo que prácticamente no está participando prácticamente nadie y para mí es un trabajo que lo hago con gusto, pero tampoco quiero pasarme. Una cosa es que lo haga con gusto y otra cosa es que lo haga con gusto, pero para nadie. Y entonces creo que realmente no tengo muchos participantes o no tengo ningún participante porque a veces pido que me hagan algún comentario ahí en YouTube y eso y nadie comenta nada ni a nadie hace los ejercicios. Entonces yo estoy planteándome que realmente cortar con esas clases y hacer otras cosas porque quizás no tienen el interés o cambiarla de otra manera. De vez en cuando puedo hacer algún comentario cultural lingüístico pero no llamar clases de finés. Pero ya veré. Haga comentarios sobre esto. Muchas gracias. Adiós, Miguel, la taberna de Miguel. Suscríbete. Hey, hey. Adiós.